¿Se deben podar las plantas en verano? Y bueno, la respuesta es que sí. Algunas plantas sí hay que podarlas en verano. Hay otras que definitivamente no, y es muy malo si las podas en verano, y de eso también te quiero hablar en el video. ¿Por qué vas a podar en verano? Bueno, por la misma razón que podás en invierno. Lo que haces es podar para darle más vigor a la planta. Pero hay algunas cosas que uno tiene que conocer de las plantas para no hacer macanas. ¿Cuáles son las plantas que tenés que podar en verano? Se podan las plantas que van a florecer en otoño y especialmente las plantas que su floración más importante es en otoño. Obviamente no me podes ahora un bulbo que sembraste el mes pasado y que va a florecer en otoño. Estamos hablando de arbustos, de herbáceas, ¿no? ¿Cuáles son estas plantas? Bueno, por ejemplo, y yo creo que el más emblemático y el que yo voy a podar en este video, son las salvias. Las salvias son plantas que desde la primavera que empiezan a florecer, pero su floración más importante, por ejemplo, por lo menos la mía, hay otras que capaz te florezcan más parejo, pero mi salvia leucanta florece un poquito, pero la floración más importante la vas a tener en otoño. Y después de esa floración tan espectacular que tiene la planta en otoño, viene el invierno, la planta se empieza a marchitar y cuando termina el invierno, por lo menos en mi caso, es el momento para hacerle una poda al ras, ¿viste? Pero ahora vos, por ejemplo, mirá, ¿ves cómo están? ¿Ves que están súper crecidas? Entonces, esto todavía le falta crecer el doble. Entonces, para cuando crezcan el doble, las flores van a estar acá arriba y va a ser un matorral y no va a ser lindo. Entonces vos lo que tenés que hacer es podarlas ahora para fomentar nuevo crecimiento y en otoño vas a tener muchísima más floración. ¿Cuáles son las plantas que se podan en pleno verano? Bueno, son las plantas que, como te dije, o florecen más o menos todo el año o la floración más importante se da en otoño. Por ejemplo, la salvia, ¿sí? Por ejemplo, la lavanda. La lavanda te florece todo el año, pero bueno, también te conviene podarla ahora. En realidad la lavanda te conviene podarla todo el tiempo para mantenerla baja y que no se leñifique, ¿viste? Mirá, ¿ves esta lavanda que tengo acá chiquitita y abandonadita? Bueno, esta lavanda que yo la voy podando para mantenerla redondita, porque si no la podo, se me va a hacer muy leñosa. Esto que es leñoso, esto ya no brota. Ah, mira, bueno, acá tuvimos suerte, ¿ves? Y volvió a brotar. Pero a medida que esto se va haciendo más leñoso, cada vez es menos la brotación. Entonces a vos te conviene tenerla baja para que siempre esté verde y siempre florezca y cada vez se haga más ancha, más globosa, ¿sí? Bueno, eso es en el caso de la lavanda. Y otra planta que te conviene podar ahora en verano es esta, mirá. Estos son Euriops, que sufrieron muchísimo el calor. El Euriops te florece principalmente en otoño, invierno, primavera. Entonces ahora sería como una época de descanso del Euriops. Es un buen momento para bajarlo, para darle forma. ¿Sabes cuál es el Euriops, no? El Euriops es esta flor amarilla que es como una margarita. Son muy chiquitas porque justamente por el tema del calor y por el tema de la poca agua, ¿ves? Pero bueno, esto imagínatelo, pero así. Después, por ejemplo, ¿cuáles no se podan? Por ejemplo, esta, que es el laurel de jardín, la adelfa, es una planta que te empieza a florecer a mediados de primavera hasta el mediado de otoño. En ese caso de la adelfa, ¿qué pasa? Que la adelfa te florece en lo que brotó a principio de temporada, en lo que empezó a brotar a fines de invierno, ahí te da la flor. Y tarda bastante desde que sale el brote hasta que florece. Te puedes tardar 2 meses. Entonces, si vos lo podás ahora, por ejemplo, no le vas a dar tiempo a la planta para que florezca, porque ya cuando es la época de florecer, hace frío y no florece. Entonces, en este caso, la adelfa, el laurel de jardín, no se poda ahora en verano. Lo tenés que podar, idealmente,
Inicio de otoño. A inicios de otoño tendrías que podar el laurel de jardín, que es una pena porque va a estar todo florecido todavía. Está todo florecido y vos lo estás podando. La verdad es una picardía, pero si vos haces eso, me haces caso, entonces en primavera vas a tener una floración tremenda porque son ramas que empezaron a brotar a mediados de otoño y ya para la primavera están súper desarrollados como para empezar a florecer. Si vos lo podás en invierno, como hace todo el mundo, a esta planta, y entonces recién vas a tener flores a fines de primavera, y es una picardía. Después hay otras plantas que está prohibidísimo podar ahora en verano, y esas son las plantas que tienen su floración principal en primavera. Por ejemplo, el jazmín, la gardenia. Esa planta no hay que podarla de ninguna manera ahora, porque el jazmín y todas las plantas que te voy a enumerar ahora determinan genéticamente en qué rama va a florecer en el brote, en la brotación de primavera. Otras plantas que son iguales, la camelia, la azalea, el jazmín que es enredadera, ese tampoco, ese que florece en primavera, que tiene mucho perfume, o el jazmín amarillo, tampoco. ¿Cuándo se podan todas esas plantas? Apenas terminó la floración. Por ejemplo, no sé, la azalea, ¿te florece a fines de invierno? Apenas ves que se empiezan a marchitar las flores, bueno, ahí podás todo lo que quieras. Entonces, los nuevos brotes van a venir con flor. La hortensia, si vos la podás ahora, va a empezar a brotar y esos brotes son los que van a tener la flor. Pero en invierno, con las heladas y con el frío, puede ser que esos brotes se marchiten y se estropeen. Entonces te vas a quedar sin floración. Por eso te conviene podar la hortensia o en pleno invierno, cosa de que todavía no brote hasta que pase el frío más intenso, o si vivís en un clima muy muy frío, entonces la hortensia la tenés que podar después de que nevó. Después de las nevadas, ahí le haces la poda a la hortensia, todo lo quemado lo podás, y ahí ya vas a tener unas lindas flores en primavera. Y otra planta que no tenés que podar ahora es los rosales, que en este caso, y en general en todas las plantas que florecen durante primavera-verano, lo que sí tenés que podar son las flores marchitas, lo que se llama despunte, pero nunca hacer una poda de cortar ramas. La rosa se poda en invierno, ahí sí le das una poda dramática, dejás los tallitos así de cortitos, está perfecto. Como yo te mencioné así al pasar, en esta época no haces una poda muy grande de la planta. Vos lo que tenés que hacer es podar un tercio, el primer tercio, no el segundo, no. Y para elegir el lugar donde hacer la poda, ves que acá no está leñosa porque yo las voy podando, ¿sí? Le hago una poda, mirá, te voy a mostrar así ya. Ves que está todo esto leñoso, está todo cortado, ¿ves? Fíjate, ¿ves cómo está cortado? ¿Ves a la altura donde está cortado? Yo todos los inviernos la corto por acá. Cuando pasó el invierno, acá la corto. ¿Sabes cuándo? Esto está todo marchito, todo horrible, y yo empiezo a ver nuevos brotes, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a ver nuevos brotes, así, ¿ves acá estos nuevos brotes? Bueno, cuando empiezo a ver estos nuevos brotes en invierno, que se nota mucho más porque es lo único que brota, corto las ramas viejas, las del año pasado, ¡pac! Por acá, ¿sí? Mira, esta se quebró, ¿sí? Esta es una candidata para podar ya mismo. ¿Y dónde la voy a podar? Acá la planta misma me dice dónde podar. Ahí hay una yemita, ¿ves? Y yo la voy a cortar por acá, más o menos le voy a dejar 1 centímetro y voy a cortar acá. Listo. Ese es un caso de que, bueno, esto se poda, ¿no? En cualquier momento del año, ves que rama quebrada, la poda. Pero el resto, por ejemplo esta, es hasta acá, le corto 1 tercio, me voy por acá. Acá la planta me está diciendo dónde tengo que podar. Entonces, ya mismo, para que perder más tiempo, hago el corte, ¿ves? Ahí. Más o menos 1 tercio, este es un poquito más que corté, pero por acá, buscando
esas yemas que brotan, ¿ves? Como esta de acá. ¿Ves ese brotecito acá? Bueno, voy a podar por acá. Ahí va. ¿Ves? Mira, por acá, ¿sí? Y ahora me queda esta de acá. Las ramas grandes las estoy cortando de abajo. No tiene ninguna yema, nada. Y recién empiezo a podar acá. Si podo todo esto, así, lo podo por acá, me va a quedar demasiada ramificación, va a ser muy pesada, se va a terminar quebrando. Entonces la podo desde abajo, total, le da aire y le da luz a ramas más jóvenes que van a tener mucha más fuerza después. Todas estas cosas que uno poda son esquejes, ¿no? Esto se puede reproducir vos. Tiene que ser bien sana, 1 centímetro de grosor, no más. Más o menos 20 centímetros, pero con 1, 2, 3, 4 yemas. Y acá podamos. Acá cortamos. Las hojas las cortás por la mitad. No querés hojas ahora, vos querés raíz, ¿sí? Y esto, esta yema, más o menos 1 centímetro, cortás ahí. Y esto lo podés poner en tierra bien húmeda hasta que empiece a salir raíces. Cuando empieza a brotar bien, lo dejalo hasta el invierno en una maceta con tierra bien húmeda y ya tenés tu plantín. O sea, ¿cuándo es que la planta te dice dónde podar? Cuando es claro, cuando ves que abajo de, si es una rama muy vigorosa como esta, abajo de la ramificación todavía hay hojas, entonces podo ahí, pero en el caso de que no hay hojas y tengo que podar muy arriba, entonces directamente, si no me decís dónde querés que te pode, te saco toda entera, ahí. Tengo que tomar una decisión, mira. Ves que todas estas ramas están todas peladas y estos brotes que hay. Bueno, esta podría dejarlo, me parece muy débil esto para dejarlo. Y todo esto es pelado. Y lo mismo, bueno, esta no, esta tampoco. Me pasa con esta y con esta. Mira, esta es horrible, ¿ves? Entonces, bueno, yo la tendría que podar desde abajo. Y acá veo que tengo algunos brotes que están saliendo. Entonces me animo, ¿viste? Como tengo este brotecito acá, me animo a eliminar alguna planta más. Esta, por ejemplo, esta tiene brote. Está bien, está bien. Lo vamos a resolver. Esta la voy a sacar, pero esta está buena, así que esta la voy a dejar. Esta la puedo. Ahí va. Y esta está fea también, así que la voy a poder también. Entonces me juego a este brote y a alguno otro que pueda llegar a salir. Esta la podía acá. Esta, por ejemplo, está más mejor. Entonces la voy a podar acá. Acá que tiene los brotecitos, entonces puedo. Ahí va. Y esta lo mismo, ¿ves? Una rama enorme, pero tiene brotecitos. Esta, ahí, está buena para hacer esqueje. Porque es muy vigorosa, tiene 1 centímetro de grosor y tiene mucha brotación. Quiere decir que hay mucha energía acá adentro. Por eso brota tanto. Así que está muy buena para hacer esqueje. Cambio esta. Y si haces esqueje de esto, lo más probable es que no brote, porque si ya no brotó, quiere decir que no hay mucho acá para brotar. Esta rama es muy importante, mirá. ¿Ves? Esta, que está re pesada, se cae, ¿viste? Pero mirá toda la brotación que hay acá, ¿ves? Entonces esta rama lo que te está diciendo es podame, así le damos lugar a todo esto para que brote. Mirá. ¿Ves? ¿Cómo lo bajé? ¿Ves? Quedó mucho más prolijo y más compacto, ¿ves? Ahora lo que vamos a esperar es que todo esto vuelva a brotar con ramas más jóvenes, más compacto y que en otoño se llene de flores. Les mando un fuerte abrazo, disfruten de la huerta, disfruten de la vida y nos vemos pronto. Chau.